Estoy encantado de poder diseñar este conjunto de torres en Mar del Plata, justo frente al mar. Yo creo que la gente que ocupen los departamentos de estas torres, y todos miran al mar, no hay ninguno que mire solo hacia atrás, todos tienen vista al mar. Es gente privilegiada para poder gozar de esto. Y hemos diseñado unos edificios que capturan el espíritu de construir junto al mar. Creo que uno va a poder darse cuenta que estos son edificios amables, que tienen ondulaciones, que uno lo hace recordar al movimiento de las olas. Y edificios además muy abiertos, muy transparentes, que uno desde adentro va a poder pensar que está volando sobre el mar. Los arquitectos colaboramos en esta creación que es la ciudad. Cada edificio es como agregar una o dos pinceladas en el lugar preciso. Y si el edificio es bueno, contribuye un poquito a hacer a toda la ciudad mejor. Y creo que estos tres edificios que hemos diseñado para Amaral van a contribuir mucho al carácter de Mar del Plata. El terreno, estando cerca de la costa de Mar del Plata, es difícil porque todavía es parte de una barranca, así que hay cambios de niveles muy fuertes del frente a la parte de atrás, pero hemos diseñado las torres de modo que aprovechen esa diferencia de niveles, creando jardines a varios niveles. Para el diseño de las plantas es muy fácil porque la compañía Amaral sabe muchísimo de cómo organizar las plantas para departamentos del Mar del Plata, y ellos nos guiaron a cada paso. Estamos buscando de estas tres torres es que sean muy sostenibles, muy sustentables, y vamos a hacer varias cosas que las pueden hacer especialmente sustentables. Eso tratamos de hacer con todos los edificios que diseñamos. Pero tal como están diseñadas, estas torres van a tener un impacto muy leve en el medio ambiente. Así que siento que van a ser básicamente, son diseños muy sostenibles. Una de las cosas interesantes de Mar del Plata, que es una ciudad, hermosa ciudad argentina, pero es también una ciudad muy internacional. Y yo creo que estas tres torres van a atraer a mucha gente de todos varios países que querrán tener un lugar para venir a veranear o visitarlo, o a lo mejor venirse a vivir en la Argentina. Así que yo las veo, las torres, que van a tener así una atracción que va más allá de los límites de la Argentina, sin duda mucho más allá de los límites de Mar del Plata o de la provincia de Buenos Aires.